Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. Pongámonos en pie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice así: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, nos encontramos dentro del segundo mandamiento, del segundo imperativo que la epístola de Pedro presenta. Hemos mencionado que la epístola del apóstol San Pedro está llena de indicativos de lo que el creyente debe hacer, de cómo debe comportarse, de cuál es su relación de con sus hermanos, con su iglesia, en su trabajo. Hemos visto que la epístola de Pedro se escribe en un contexto no muy diferente al que nosotros estamos experimentando. En este tiempo no había una persecución decretada. Roma no había hecho hasta este entonces el primer decreto de persecución, pero la hostilidad ante el cristianismo ya se había empezado a manifestar desde este entonces. Y Pedro escribe a estos hermanos con un corazón pastoral para guiarlos de cómo Dios es honrado en esta generación hostil y perversa. Y aunque ya hemos hablado del versículo 13, que fue el texto, el último versículo que pudimos tratar, que pudimos exponer aquí, quiero que pongan sus vistas una vez más en ese versículo. Versículo 13 del capítulo 1 dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A pesar que la epístola del apóstol San Pedro es una epístola llena de imperativos, no encontramos el primer imperativo sino hasta el versículo 13. Y hay una palabra importante, bueno, son dos en el español, una palabra en el griego muy pequeña. Por tanto, quiero que traigamos esto a nuestras mentes ahora al continuar con el segundo imperativo. El apóstol Pedro, en primer lugar, recuerda a los cristianos lo que el misericordioso Dios ha hecho a favor de ellos. Así empieza el versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no empieza con los imperativos. Pedro empieza con los indicativos, o sea, empieza desarrollando, exponiendo lo que ya es una realidad. ¿Y qué es una realidad? Que según la gran misericordia de Dios hemos sido renacidos de nuevo para una esperanza que, habiendo estado sin Dios ahora y sin esperanza en el mundo, según Efesios, ahora tenemos una esperanza viva por la regeneración de nuestro Señor, por la regeneración del Espíritu Santo, porque Dios mandó que fuésemos nacidos de nuevo. Ahora tenemos una herencia incorruptible, al contrario de las herencias de esta tierra. ¿Y qué es esta herencia sino la salvación que será revelada cuando será manifestado Jesucristo? Por decir algunas cosas que hay en los versículos 13 al 12. Así que ahora dice el apóstol, por tanto, a la luz de eso, recuerden, cristianos, no están haciendo un favor a Dios. Él lo hizo a vosotros. Pedro, cuando está hablando acerca de la salvación, es constantemente, es insistente en declarar que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, según la misericordia de Dios, según la gran misericordia de Dios. Dejando eso en claro, ahora dice, a la luz de lo que ya somos, de lo que ya hemos experimentado por la gracia de Dios, ahora debemos comportarnos de esta manera. Vayan un momento a Mateo capítulo 5. Existe algo bastante similar en Mateo 5. Ustedes pueden ver del versículo 13 al versículo 12 lo que el predicador de predicadores, lo que el Señor Jesucristo empieza a enseñar a sus discípulos. En Lucas, que es el paralelo de Mateo, dice: y viendo a sus discípulos, y volteando a ver a sus discípulos, y posando su mirada en sus discípulos, les declaró diciendo estas cosas: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No dice bienaventurados seréis cuando lleguen a ser pobres en espíritu. Dice bienaventurados sois porque ahora internamente ustedes son pobres en espíritu, sensibles al pecado, mansos, etc. Y ahora vemos el versículo 13. Por tanto, a la luz de lo que os he dicho que internamente son, a la luz de lo que por la gracia del Espíritu de Dios han llegado a experimentar, pues ninguna de estas realidades puede ser por el esfuerzo humano. A la luz de eso os tengo que decir, discípulos amados, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que internamente son tiene un efecto. O sea, no existe el cristiano silencioso. Si eres cristiano, eres sal.
Si eres sal, salas. Si no salas, no eres sal, no eres cristiano. Algo similar pasa en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois, no más vosotros llegaréis a ser, mas vosotros ahora, actualmente, sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, esto que son internamente, vean cómo resulta siempre en una impacto en lo externo. Ustedes son esto. ¿Para qué han sido hechos esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Similar al sal y luz de la tierra de Mateo 5. Y encontramos lo mismo en nuestro versículo ahora. Capítulo 1, versículo 13 de Pedro. Por tanto, a la luz de lo que Dios ha hecho, a la luz de lo que espiritualmente experimentan, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y no podemos exponer este texto, ya lo hemos hecho en la ocasión pasada. Pero quiero que quede claro que el versículo 14 se encuentra íntimamente relacionado con el versículo 13 y lleva la misma línea de pensamiento. Por tanto, a la luz de esto, su sal se manifiesta de esta manera. Dice el versículo 14. Como hijos obedientes. Y dice el versículo 16, sed santos. Yo creo que el tema, la idea central de estos 3 versículos, del 14 al 16, pueden resumirse. Y si esto queda en tu mente en esta hora, es suficiente. Hijos santos. Esas son las 2 palabras que resumen la mente del apóstol en estos 3 versículos. El resumen de lo que Pedro quiere transmitir. Hijos santos. Hay hijos de ira, hay hijos de iniquidad, hay hijos de pecado, hay hijos de prostitución, pero vosotros, cristianos, son hijos santos o hijos del Santo. Y para poder desarrollar correctamente la mente del apóstol, quiero que nos dirijamos y expongamos nuestro texto por medio de estos 2 encabezados. En primer lugar, hijos obedientes. En segundo lugar, hijos santos. Dice el versículo 14, como hijos obedientes. Hermanos, no hemos de perder de vista que el apóstol Pedro no está desarrollando una terminología nueva, sino al ser él un hebreo, está utilizando aquellos adjetivos y aquellas definiciones
y aquellos conceptos. Él está utilizando conceptos judíos para hablar a los gentiles. Hemos visto esto en el versículo 1 de la misma epístola. Expatriados, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué es lo sorprendente aquí? Que Pedro usa dos términos que eran solamente puestos por judíos a ellos mismos, expatriados de la dispersión, peregrinos de la dispersión. Eran dos adjetivos que pertenecían singularmente a los judíos. Y lo sorprendente aquí es que el apóstol Pedro usa estos dos términos judíos, adjetivos judíos, para decir: gentiles, vosotros sois estos extranjeros de la dispersión. Hemos visto esto además en el versículo 13, o podríamos ir aún más en el versículo 11 y 12. ¿Qué es lo que Pedro tiene en mente? Él revela en el versículo 11 y 12 que él ha entendido que lo que Cristo sufrió ya estaba profetizado, y que lo que ahora los gentiles experimentan es el cumplimiento de las profecías, o es el principio del cumplimiento de las profecías dadas a Israel. Y vemos una vez más esto en el versículo 13, que Pedro está usando conceptos hebraicos. Vean el versículo 13. Ceñid los lomos. Ceñid los lomos. Este concepto, aunque no era exclusivo de los hebreos, sí nos remonta que Pedro está tratando de transmitir la verdad de lo que Cristo ha llegado a ser por medio de conceptos comunes a Él. Ceñir los lomos era una actividad que de hecho en el Antiguo Testamento era mandada a hacer en algunas actividades del tabernáculo. Y fue principalmente, lo vimos en Éxodo, si no mal recuerdo, Éxodo 12, cuando comen la Pascua, les dice: ciñan sus lomos, estén listos, coman la Pascua apresuradamente, y estén listos, ceñidos sus lomos para salir a prisa. Así que Pedro está usando conceptos judíos. Y él dice: hijos obedientes. Y un testimonio más para que quede claro que Pedro está usando conceptos judíos. Vean al final, que creo que no se puede separar del 14 al 17, al 16, creo que es un solo pensamiento. Vean cómo cita el apóstol, versículo 16, porque escrito está. Porque escrito está. El apóstol está usando todo su entendimiento hebraico a la luz, con una visión entendida de que Cristo ha sido el cumplimiento de esto, y la iglesia la benefactora de ello. Pedro ha entendido que la iglesia es el verdadero Israel, que las profecías no se cumplirán en un postrer milenio terrenal, sino que las profecías se han cumplido en Cristo,
y siguen teniendo su cumplimiento en la iglesia. Y que lo que ahora espera la iglesia no es el cumplimiento de lo que ya se cumplió, sino la consumación de lo que ha empezado a, disculpen la redundancia, pero es necesario decir, lo que ya se ha empezado a cumplir. Así que Pedro tiene en mente, al decir hijos obedientes, tiene en mente un concepto hebraico. Así que, hermanos, yo espero que por la gracia de Dios podamos acabar estos 3 versículos. Si veo que no vamos a acabarlos, cerraremos y la próxima ocasión continuaremos. Pero mi propósito es que podamos ver este texto en la concepción apostólica. Hermanos, ¿no les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado que ahora cuando me encuentro leyendo Apocalipsis 3:20, el famoso texto para manipular a la gente, tergiversando la palabra para manipular gente a que reciba a Cristo. Ahora cuando llego a ese texto, me cuesta mucho quitar la idea que ya he concebido de él. Ahora me cuesta bastante interpretarlo. O no sé si la palabra correcta es interpretarlo, sino sacarlo de mi mente como anteriormente lo he concebido. Algo similar creo que puede pasar con este texto. Yo creo que la mayoría de los que están aquí, si no sabía la ubicación, sabía que hay un lugar en el Nuevo Testamento que dice, sed santos porque yo soy santo. La mayoría de ustedes conoce este texto, quizá de memoria. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y en ocasiones es difícil, a causa que ya lo hemos citado tantas veces, ya nos hemos acostumbrado tanto al texto, ahora es difícil verlo en una mayor profundidad por causa que ya lo creemos tener entendido. ¿Qué puedo aprender nuevo aquí? Sí, sed santo, me debo comportar como santo, hermano. Léelo y pasa a otro texto, ya lo conocemos. Mi propósito es que veamos la mente del apóstol al llegar a este texto. Como hijos obedientes, él usa intencionalmente este adjetivo, haciéndonos notar que él tiene una concepción plena del cumplimiento del Antiguo Testamento en los cristianos. Vean eso en el texto que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve al Antiguo Testamento y nota a quién se dice esto, a ninguna otra, sino a la nación de Israel. Pero ahora la iglesia de Dios es el verdadero Israel que recibe y porta y es vestida con estos hermosos títulos. Así que tenemos que ir al principio para entender adecuadamente nuestro texto. Vayan a Génesis, capítulo 1. Y ahí dejen abierto un momento. ¿Por qué vamos a Génesis? Quiero leer lo que dice Lucas 3:38. Hijo de Enos, está dando la genealogía de Jesús. Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán. ¿Y Adán de quién es hijo? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Así que lo que tenemos en Génesis
capítulo 1, la manera en la que fue concebido, porque fue creado de la polvo de la tierra, pero en la manera en que fue concebido Adán, nos dice mucho de lo que un hijo de Dios está llamado a ser. Recordemos, Adán, hijo de Dios. Dice el texto que el hombre fue creado a imagen, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los sujetos, como hijos de la obediencia. Se dice así, hijos de ira, etcétera. Pero aquí habla que los cristianos tienen como común conducta comportarse de acuerdo a los mandatos de aquel que los ha llamado su posesión. Hermano, era de Pedro 1:14. Porque lo que tenemos en Génesis 1 es el propósito original de Dios para con el hombre. ¿Qué tenemos en Pedro capítulo 1? No tenemos sino una recreación. La obra creada al estar en Adán y pecar cayó en corrupción. Cristo, como el segundo Adán, no viene a hacer algo diferente a lo que el primero debía hacer, sino viene a hacer lo que aquel no pudo. Por lo tanto, Él hizo una obra recreadora. Hemos sido renacidos. Una vez nacimos, pero hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Así que el concepto de lo que ser hijo de Dios significa se encuentra en el versículo 26 al versículo 28 de Génesis. Adán, al poseer sobre sí la imagen de Dios, debía funcionar como un representante del rey. Vean conmigo el versículo 28. Y los bendijo Dios. Este texto tiene por significado que Dios los invistió con la capacidad de funcionar como sus representantes. Hermanos, necesito hoy su paciencia. Si esto queda entendido, espero ser claro. Si esto queda entendido, será muy natural poder interpretar los siguientes textos. Pero queremos que esto quede en nuestras mentes. Adán reflejaba, o Adán fue hecho, el Hijo de Dios fue hecho a imagen y semejanza de su Hacedor. ¿Qué significa esto? En primer lugar, esto tiene que ver que a diferencia de toda la creación, Adán posee o poseía
Adán fue hecho con ciertos atributos que la creación, se le llama creación baja, la creación aparte de Adán, no poseían. Atributos morales, atributos espirituales, atributos que Dios había puesto en él. La pregunta es, ¿cuál era el propósito? Que en Adán resplandeciese la gloria del Dios invisible. Que Adán manifestara en un cierto grado cómo es el Dios creador que nadie puede ver. Hermanos, ¿no es lo que dice Isaías 6? Dicen los ángeles, los querubines que cantan: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Señor, creaste la tierra y dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. En primer lugar, la creación es hecha para que revele el poder de Dios, la sabiduría de Dios. El hombre es creado a imagen de Dios para que refleje en un grado más claro, en un grado más específico, en un grado más detallado cómo es este Dios. La creación le revela, pero el hombre lleva un distintivo único, le revela de una mayor manera. Eso es lo que primariamente entendemos cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, su gloria, reflejar su gloria. Pero quiero que prestemos atención al versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué viene a continuación? Labores, encargos, mandatos. El propósito por el cual el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Parece decirnos esto el texto. Dios creó al hombre a su imagen para que se encargara de ciertas labores que las otras creaciones no podían llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no poseían la imagen de Dios. Vean ahora conmigo el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo y les mandó y les ordenó: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, según algunos teólogos hebreos, y creo que me uno a su pensamiento, la frase "y los bendijo Dios" en el versículo 28 puede ser parafraseada de esta manera: y Dios los bendijo capacitándolos. O sea, lo que significa "y los bendijo Dios" es esto: y los capacitó y los invistió de capacidades para elaborar para lo que habían sido llamados a ser. Hermanos, hablamos de decretos de Dios, ¿no es verdad? Dios en la eternidad pasada decretó ciertas cosas y hablamos de estos como en plural. Pero hemos de entender que no hay, siendo exactos, está bien si decimos los decretos de Dios, pero siendo exactos, existe un decreto de Dios.
Es el decreto, y todos los demás que nosotros llamamos decretos son los pasos que se tomaron para cumplir el decreto, vamos a llamarlo así, el decreto de decretos. ¿Cuál era el decreto? Dios llamaría a un pueblo para sí mismo, para que Él fuese su Dios y ese su pueblo. Vemos esto al final en Apocalipsis, hermanos, ¿lo vemos? Yo seré su Dios, vosotros seréis mi pueblo. Adán había sido hecho a la imagen de Dios para glorificarle al manifestar cómo el Dios invisible es. ¿Y cómo iba a manifestar esto? Al convertirse Adán, al ser hecho el Hijo de Dios que tiene que avanzar el reino de Dios. Vayan conmigo al versículo 1 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios. Hermanos, ¿qué tenemos en el principio haciendo al Dios vivo? Sujetando las tinieblas, señoreando sobre ellas y fructificando la tierra. Las tinieblas se oponían y Dios las sujeta con el poder de su palabra y dice: sea la luz, y la luz fue. En Génesis 1 al 2 y en adelante, encontramos que la Biblia abre. La Biblia empieza declarando que Dios tenía un propósito en mente, que empieza Él a obrar, que empieza Él a trabajarlo. Tiene su propósito y empieza a trabajarlo. ¿Qué tenemos en el versículo 26 al 28? Dios decide que su gloria será manifestada y nadie puede quejarse ante ese decreto, y decide que este plan que Él ha poseído desde la eternidad pasada, que Él ha comenzado, ahora lo empezará a ejecutar el hombre, y hace al hombre conforme a su imagen. ¿Y cómo es su imagen? Según capítulo 1 y versículo 1 y 2 de Génesis, su imagen produce que las cosas se sujeten, su imagen produce señorío y su imagen produce ser fructífero. Él lo bendice y pone su imagen sobre él. Para que fuese capaz de hacer lo que Dios hizo. Un ejemplo puede ayudarnos. Imagina que un padre crea, este ejemplo tiene limitaciones, así que no lleves el ejemplo a los extremos, sino solo a lo que queremos analogar, a lo que queremos equiparar. Imagina que un hombre tiene una empresa perfecta, por eso digo que es en la imaginación. Su empresa es perfecta, pero él decide revelar a sus empleados, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánta capacidad tiene él
que va a transmitir todas sus ideas, toda su capacidad, todos sus conocimientos a su hijo, de tal manera que cuando vean a su hijo organizar todo y avanzar la empresa hasta los confines de la tierra, sí dirán, oh, el hijo es muy inteligente, pero principalmente dirán, si así es la imagen, ¿cómo es el padre? Si así es el hijo, que seguramente no todo fue puesto sobre él, ¿cómo será el padre? Algo similar tenemos en la creación. Dios pone a Adán, pero Adán no es un Dios, Adán es una criatura. Sí refleja la imagen de Dios, pero en aspectos limitados. Adán no es eterno, Adán tuvo un principio. Dios es eterno, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Pero Adán iba a reflejar la gloria de Dios al avanzar el propósito de Dios por medio de poseer sus capacidades, su imagen, en conclusión, su imagen y semejanza. Y el hijo empieza a avanzarlo. Algo semejante pasó, o tenemos que entender, cuando la Biblia nos habla de que el hombre fue creado a imagen y semejanza para que señoree, para que sojuzgue toda la tierra y fructifique a ella. Hermanos, podemos ver estas tres acciones hechas primeramente por Dios, sujetando el caos, sojuzgando, señoreando. No solo lo sujeta, sino lo señorea. Y no solo lo señorea y lo sujeta, lo fructifica. De tal manera que lo que un día fue caos, llega a ser el mundo perfecto para Dios avanzar su reino. Y dice Adán, Adán, tú serás mi regente. Tú serás, vamos a ponerlo en términos más actuales, mi administrador. No para que todo sea tu gloria, no para que tú te hagas rico, sino para que en el avance, en la demostración de tus capacidades, en la demostración de tu inteligencia, en la demostración de tus habilidades, el mundo que multiplique, fructificará, reconocerá cuán grande es su Creador, y yo seré su pueblo y vosotros seréis, yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Imagen de Dios. Se ha descubierto que en tiempos antiguos los reyes, era dicho de los reyes que eran imágenes de Dios, que los dioses conquistaban y dominaban por medios de ellos. Algunos reyes de este tiempo decían esto: los dioses intervinieron en mí para alterar mi apariencia y establecer mis capacidades, y yo avance el reino del Dios, de un Dios pagano, obviamente. Se dice que algunos reyes también decían esto de sí mismos: me dio una espléndida figura e hicieron mi fuerza grande para avanzar el reino de el Dios que me formó. Un rey, como la imagen de Dios, fue entendido como una figura real que representaba a Dios por virtud de su oficio y por el retrato de su imagen. Hermanos, esto quiero decir, los reyes de este entonces, los reyes de Mesopotamia y Egipto, donde la Biblia tuvo más contacto, se han encontrado escritos que hablan que reyes poseían la imagen de Dios. ¿Y cómo entendían los mesopotámicos y egipcios la imagen de Dios en este tiempo? Como un hombre que había sido puesto por un Dios para regir el mundo.
Y aunque la historia no es la autoridad para la Biblia, sí la historia nos da luz de cómo en este tiempo era entendido el término. Debemos recordar, Dios se dio a revelar por medio de la historia, en el transcurso de la historia. No fue una revelación que cayó del cielo y nadie podía entender qué quería decir. Imagínense, hermanos, Dios usó palabras como pacto. La palabra pacto, debemos aclarar, los judíos entendían la palabra pacto en la Biblia por lo que experimentaban en su sociedad. Igualmente, esta palabra, hijo de Dios, en este tiempo era entendida de esta manera. Por lo tanto, el hijo obediente a Adán debe reflejar la gloria de Dios y avanzar el reino de Dios. Y está capacitado para hacerlo al ser hecho imagen y semejanza de Dios. Vamos a dar otro ejemplo. Adán era un tipo de representante de Dios que iba a avanzar el reino de su gran rey. Después de Adán que cae, ¿quién es llamado hijo de Dios? Vayan conmigo a Éxodo. Éxodo 3. Esperen un momento, creo que está mal la cita. Vamos, creo que esa cita la tengo mal. Así que vamos a Deuteronomio 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Como trae el hombre a su hijo. Dice en Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Vemos ahora, Dios en el principio crea a Adán y este era su hijo, pero Adán se rebela contra su creador y peca contra él. Pero Dios en su gracia elige a una nación para que fuese su hijo. Dice en Oseas 11, de Egipto llamé a mi hijo. Y en el texto lo que quiere decir es que Israel fue rescatado de la cautividad que sufrió en Egipto. ¿Y qué dice el texto? De Egipto llamé a mi hijo. Ahora es puesto sobre el pueblo de Israel este título. Y hermanos, no tenemos el suficiente tiempo para desarrollar toda la teología de lo que significa hijo de Dios, pero solo quiero traer a su memoria los conceptos. ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel como hijo de Dios? En primer lugar, reflejarás mi santidad.
reflejarás como tu Dios es. Pero ¿qué más dijo Dios a Abraham? Y las naciones. ¿Cuál era el propósito en Edén? Que Adán avanzara al reino de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Qué hace Israel? ¿Qué debe hacer Israel? Debe reflejar, así como Adán, reflejar la gloria, la santidad de Dios. Pero no solo eso, sino así como Adán, debe bendecir al mundo entero. Dios bendice al mundo entero por medio de Abraham. Hermanos, ¿qué se dice de David? Yo sé que este salmo es un salmo mesiánico en el Salmo capítulo 2. Pero fue escrito una vez más dentro de un contexto histórico. Y el Salmo 2 que dice, mi hijo eres tú. En esos tiempos, hermanos, la razón por la que se encuentran tantas estatuas es que los reyes, al pensar ser hijos de Dios, de los dioses, hacían imágenes de sí mismos para representar el territorio conquistado. Así que llegabas a una nueva ciudad, veías el rostro de tal rey y tú reconocías que tal Dios, por medio de tal rey, era el dueño de ese territorio. Adán, al ser imagen de Dios, era el representante del rey, el regente del rey, puesto para demostrar que no una nación, sino el mundo era su posesión, es su posesión. Y dice de David, hermanos, lo mismo. Mi hijo eres tú. David, te he puesto para que seas imagen y resplandor mío. Pero, ¿qué debía hacer David? David debía conquistar la tierra prometida. Pero para no dar más rodeos, hermanos, el mejor ejemplo, y creo que si no me he podido explicar muy bien, quizá con este ejemplo pueda explicarme mejor. Piensa en Cristo. ¿Qué se dice de Cristo? Cristo, hermanos, Él no es una de las imágenes de Dios, así como Adán, así como Israel, así como David. Dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible. Dice a Felipe, Felipe, ¿por qué preguntas que si voy a revelar, si van a ver al Padre? El que me avisó a mí, ve al Padre. Soy la imagen misma del Dios invisible. Pero ve conmigo a Colosenses. Por un lado, ¿qué tenemos en Cristo? ¿En qué se asemeja esto a lo que Adán debía hacer? Cuando citamos esto, Él es la imagen del Dios invisible, ¿qué pensamos? Bueno, que así cuando recordamos a Adán, ¿Adán qué debía hacer en primer lugar al ser imagen de Dios? Hermanos, aquí quiero atrapar su mente. Adán, en primer lugar, al ser la imagen de Dios, ¿qué debía hacer? Glorificarle por medio de que el Dios invisible se haría manifiesto a través de poner sobre él su imagen, ¿verdad? Y las naciones iban a glorificar, no a Adán, sino a Dios, porque el Dios que lo formó es mayor que la criatura. Jesucristo siendo Dios de Dios, luz de luz,
Hermanos, tengo que aclarar esto al citar esto. Ese credo apostólico, credo de Nicea, es un credo que le pertenece al cristianismo, a nosotros, hermanos. Es nuestro, fue hecho por cristianos, es nuestro. Sé que lo citan los católicos, pero ese texto en su doctrina es nuestro, sí, es nuestro. Todos los reformadores en el 1600, en el siglo XVI, siglo XVII, citaban ese texto como suyo. Pero bueno, dije esto para que no quedara duda en la mente de alguien. Así que, siendo Cristo, Dios mismo, Él revela a su Padre, al Dios invisible, en la plenitud que podía pasar. Colosenses 1:16. Desde el 15, perdón. Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, vean estos dos conceptos una vez más. Como imagen, Él revela al Dios invisible. Pero al ser hijo de Dios, ¿solo revela al Dios invisible? No, avanza el reino de Dios. Mira lo que dice: el primogénito de toda creación. ¿Qué significa el primogénito? No significa que nació primero. Cristo no tiene principio de días. Él es el alfa y el omega. Él no fue creado por nadie. ¿Qué significa el primogénito? Esta terminología nos habla de la autoridad que ha recibido para, y mira lo que dice a continuación, porque en Él fueron creados todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, que no cause duda que Él es Dios mismo, y todas las cosas en Él subsiste. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo, al ser la imagen del Dios invisible, la imagen misma refleja a Dios, los hombres le glorifican al ver la imagen de Dios en Él, pero además avanza el reino. Hermano, recuerda los evangelios, recuerda textos que hablan. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tengo un propósito. Así como Nehemías dice que no fue con los que le enviaron la carta para distraerlo de su labor y matarlo, sino que se enfocó en su labor. Así Cristo dice que no fue dejado, que no se dejó desviar por las palabras tiernas de Pedro: Señor, ten misericordia de ti. No, ¿cómo ha de acontecerte? No, Él fijó su rostro en el propósito que Él tenía. Y según Pedro en Hechos capítulo 2, todas las cosas están siendo puestas al estrado de sus pies. Quiero que veamos en Cristo estos dos conceptos: la imagen de Dios, que refleja el Dios invisible, pero al ser imagen de Dios e hijo de Dios, es llamado a ser y a avanzar el reino de Dios. Ahora volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Voy a leerles un texto del Antiguo antes de... Dice así: hijos sois de Jehová,
hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La nación de Israel era el Hijo de Dios que estaba llamado a ser único para reflejar la imagen de su Creador. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. En conclusión, ¿qué significa que el cristiano ha llegado a ser hijo de Dios? Dice en el texto que cité de Deuteronomio 14:2, dice, hijo soy de Jehová. Hijo sois de Jehová. No, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica cuando Dios dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo, yo soy su padre, ellos son los hijos? ¿Qué implica? Israel, no eres más uno sin padre. No eres más uno sin amo. No eres más uno sin autoridad. Mi hijo eres. Y no dice, si quieres, ahora ya eres mi hijo, si quieres, si gustas, si prefieres así, no te sajes ni te rapes cuando un muerto esté dentro de la congregación. No dice, no os sajaréis. Israel, ustedes son mis hijos y tengo la autoridad y tengo toda la potencia de mi mano y tengo toda derecho a ordenar, no te sajarás, no te raparás, no te comportarás igual a este mundo. Adán, fructifica la tierra. Si gustas, Adán, pues empieza a señorear. Adán, rige como yo lo haría. Dice Pedro en el versículo 14, como hijos obedientes, como aquellos que no se poseen. Literalmente en el texto dice, en el texto griego dice, como hijos de la obediencia. Esta manera de hablar era usada, en vez de usar un adjetivo, hijos obedientes, obedientes el adjetivo, usa dos sujetos, como hijos de la obediencia. Se dice así, hijos de ira, etcétera. Pero aquí habla que los cristianos tienen como común conducta comportarse de acuerdo a los mandatos de aquel que los ha llamado su posesión. Hermano, lo primero que debes entender acerca de santidad es que no es una opción para tu vida. Tú no eliges, bueno, pues voy a ser cristiano, pero elijo no ser santo. Dios dice, como hijos obedientes, como aquellos que no se poseen, como aquellos, hermano, tenemos que aprender esto. Tienes un amo, sí,
Sí, tienes un amo, alguien que está por encima de ti, alguien el cual manda y estás llamado a obedecer. Hermanos, como criatura Adán debía obedecer, pero ahora al ser hecho a imagen y semejanza, no solo debía obedecer, que hemos enfatizado, sino que estaba capacitado para obedecer. Pedro llama hijos a los cristianos. Y en primer lugar queda claro que esto implica que debemos obedecer el mandato de nuestro Señor. O sea, no hay otra opción. Pero en segundo lugar testifica que al haber sido nacidos de nuevos, tenemos una simiente que, ¿qué, hermanos? Y por lo tanto está capacitada para obedecer. Por eso dice el texto, hijos de la obediencia. Amigo, que vienes y no te arrepientes de tus pecados y los sigues amando, tienes que entender esto. No vas a poder obedecer a Dios jamás. Yo sé que ni quieres, pero si quisieras no podrías. ¿Por qué? Porque solo el que es nacido de Dios puede obedecer. Hermano, tus hijos. Yo sé que dices, bueno, quizá no se han convertido, pero si tan solo pues no es tan malo. Déjate digo algo. Dice el texto en Mateo 5:13 que los cristianos son sal. ¿Por qué son sal? Porque el mundo está en putrefacción, porque el mundo está en descomposición. No somos de aquellos que esperamos que el mundo llegue a su fulgor y la edad de oro dentro. No, el mundo irá de mal en peor. Y amigo, debes entender esto, tú que no te arrepientes de tus pecados. ¿Quién dice que no serás un homosexual, un fornicario, un secuestrador, un extorsionador mañana? Dices, no, bueno, está bien con que vaya a la iglesia, no soy tan malo. Si no eres algo de esas cosas, o otras más que pueden existir, si no eres un satánico, es porque Dios preserva tu corazón para que no se corrompa así. Pero no tientes al Señor tu Dios, porque Él es aquel que le pertenece el corazón de Faraón y dice, Faraón, ¿no has escuchado la voz? Endurezco tu corazón. Te dejaré actuar como en verdad eres, para que colmes mi paciencia, para que llenes la medida de mi ira y derrame mi potencia y mi poder sea manifiesto y yo sea glorificado cuando tú seas atormentado en esa llama. Glorificarás a Dios ya sea aquí o allá, pero le vas a glorificar a Él. Él es Señor y debes temer. Hermanos, Moisés, aquel siervo que recibió revelación, que recibió, tuvo tanta comunión. ¿Saben qué dice? Jehová, voy a leerlo para no cambiar el texto. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Hacedor de prodigios, Moisés dice, lo vimos. Tú eres el santo, tú eres el poderoso, tú endureciste el corazón de Faraón, tú lo llevaste hasta el mar, abriste las aguas, nos dejaste pasar, dejaste que ellos se introdujeran, cerraste las aguas, tu ira se manifiesta, tu poder es evidente. ¿Quién como tú, oh Jehová? No colmes la paciencia de Dios, amigo.
No vaya a ser que te entregue a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, haciendo cosas abominables, mujeres con mujeres, hombres con hombres. No colmes la paciencia de Dios. Ven a Él. Ahora hay perdón. Como hijos obedientes, como hijos que no se pertenecen, como hijos que han sido capacitados para obedecer. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Creo que pararemos aquí, porque la otra parte de mi sermón es otra hora o un poco más, así que, hermanos, que quedemos esto en nuestros pensamientos. Que por la gracia de Dios has renacido de nuevo, pero que no te pertenece. Mira, si esto está en tu mente, eso va a llevarte a tener un comportamiento correcto. No estoy llamado a gozarme, no estoy hecho para que me deleite en lo que se me antoja. Estoy llamado a glorificarle, estoy llamado a someter la carne, estoy llamado, solo quiero decir algo de nuestro texto que vamos a explicar mayormente, estoy llamado a no conformarme. Esto quiere decir que el mundo del cual hemos sido rescatados es totalmente opuesto al plan de Dios para el cristiano. Dice, no te conformes, no dice, ten cuidado de lo que ves en el mundo, elígelo, no. No te conformes, no te amoldes. Dice en Gálatas capítulo 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, librándonos del presente siglo malo. Este siglo es malo, y a los cristianos que han sido llamados para reflejar su gloria y avanzar su reino, deben evitar cualquier conformismo al mundo. Hermano, no eres tu propietario, tienes un Señor, tienes un amo. Hermanos, glorifiquemos al Señor. Piensa en esto, ¿por qué no todos somos Faraón, donde Él manifiesta su ira, donde Él derrama su justicia sobre los pecadores? Él ha tenido compasión. Hermano, medita en el Evangelio y recuerda, Señor, he sido comprado por precio, por lo tanto déjame glorificarte con mi vida. Por precio habéis sido comprados, por precio vosotros llegamos a ser hijos. El Hijo de Dios, el Dios mismo, se encarnó en la debilidad. Tomó forma de hombre para recibir la ira de su Padre. Para recibir la ira de su Padre. Amigo, por eso puede ser salvo hoy. Porque Él derramó la ira que tú, como hijo de ira, se dice el texto en Efesios, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. Hermano, ve este texto, hijos de la ira, hijos que merecen. Solo cuando piensa el Padre en los incrédulos dice, hijo de mi ira. Él es aquel que está puesto, que está hecho para demostrar mi ira. Y sabes, Cristo llevó la ira de los pecadores. Cristo llevó la ira de los pecadores y puedes venir a Él y decir, Padre, Padre bueno, sé que he pecado, dice el hijo pródigo, y he hecho lo malo delante
de tus ojos. Pero he escuchado, de oídas lo había oído, pero ahora conozco, pero ahora sé que Cristo, que el Cordero que fue inmolado, que tu amado Hijo fue puesto para muerte, para maldición, que Él llevó mi maldición, para que yo pudiese tener tu bendición. Eso hizo Cristo. Debes venir a Él. Hermanos, al recordar el Evangelio, tengamos en mente, he llegado a ser hijo y no me pertenezco. Tengo un Señor. Amén.